más. Al principio eran 15 alumnos, 20 alumnos, ha ido creciendo con el tiempo. Nosotros se nos dificultaba mucho hacer una presentación, entonces nos unimos a la práctica de administración para hacer nuestras presentaciones. Como invitados. ¿Verdad? Como invitados. Como invitados. Entonces, ellos lo hacían en un hotel porque ellos tienen 10 grupos, ahora creo que tienen 11. Ellos tenían 10 grupos y ellos podían financiar un hotel. Nosotros nos uníamos a ellos como invitados y saben que fue lo más rescatable de todo esto y lo que nos estimula es de que había un jurado que calificaba las presentaciones y resulta que el jurado calificaba la práctica de economía y no tenían el premio, era solo para administración, ¿verdad? Entonces ellos tenían unas plaquetas, cosas así para entregarle a los mejores expositores y resulta que nosotros nos ganábamos de acuerdo al jurado calificador, nos ganábamos el premio y nos tenían que dar el premio de administración de empresas porque no había para economía. Entonces, no sé si a ellos les molestó o saber qué, pero muchos años fue así. Y entonces, hasta guardamos por ahí los premios, pero son de administración. No había para economía porque como el grupo era pequeño, entonces, como les digo, nos teníamos que unir a ellos para poder hacerlo en un hotel. Y entonces ya los muchachos ahí sí ya podían, porque de 10 grupos nosotros éramos el 11 y los costos se dividían entre los 11 grupos. Entonces ya les tocaba a los de economía pues poner su parte y eso hacía viable pues que pudiéramos hacer la presentación formal de nuestra práctica en un hotel. Ahora pues con la pandemia pues ya caímos en esta modalidad de virtual, ¿verdad? Que nosotros este año pues ya terminó la pandemia aparentemente, todavía hay por ahí algunos datos, alguna gente que le da todavía este COVID, ¿verdad? Entonces, nosotros al principio tuvimos mucho cuidado de que los alumnos se cuidaran su salud para que no se fueran a infectar. Por eso fue que ya no pudimos hacerlo presencialmente. Y después vino la crisis de la universidad que todavía permanece. Ya son otras cuestiones, ya es más que todo política la cosa. Y la universidad sigue cerrada. Hablan de que este año tal vez se vuelva a la presencialidad, pero yo no podría asegurarles porque todavía están haciendo inventarios y cosas así de los equipos, ¿verdad? Y todo. Y eso puede ser que nos lleve todo el año en forma virtual. O podemos hacer una cosa mixta, hacer cosas virtuales y cosas presenciales. Si hubiera... Disculpe, hoy solo voy a contestar esta llamada, es de un compañero de la facultad. Sí, Juan José. Fíjate vos que estamos aquí con la práctica de economía. Vaya, está bueno, gracias. Vaya, está bueno, ¿viste? Muchas gracias. Dios. Pues fíjense que también ahorita estamos trabajando con la práctica extraordinaria de la práctica integrada, que son 7 grupos. También ahí yo colaboro, ¿verdad? Colaboro con esa práctica. Tengo 3 grupos y los tengo que evaluar. Entonces, bien.
Entonces yo voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado Imeri, ya se lo presenté, me presenté yo. Tenemos las mejores expectativas de que esta práctica sea tan exitosa como han sido las anteriores. Les deseo lo mejor. Dicen que es mejor hablar al final del negocio que al principio del negocio, ¿verdad? Porque realmente el recorrido que queda es todavía largo y hay que presentar resultados y entonces ustedes se tienen que ganar esos puntos, ¿verdad? Se los tienen que ganar. El licenciado les va a explicar cómo se evalúa, cómo se evalúa. Ella tiene formados los grupos y vamos a ver cómo hacemos para, vean, nos hemos creado modalidades de evaluación porque este sistema es bastante difícil en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita a 2, 4, 6, 8 grupos. Mejor no grupos, sino que 8 personas. Entonces no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Para poder verlos a todos como se hace en la presencialidad. Y si aún en la presencialidad cuesta, imagínense cómo será lo virtual, ¿verdad? Entonces, yo sé que la mayoría, pues afortunadamente la mayoría tiene interés. Así debe ser. El alumno debe tener interés no solo en ganar la práctica, sino que en aprender. Y eso es lo que queremos aprovechar. Yo dejo hasta aquí para que el licenciado desarrolle lo que tiene programado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Bueno, compañeros, yo quisiera también hacer algunas observaciones. Por ejemplo, la práctica, si bien es cierto, podemos ver a 8 personas, 9, sabemos que hay más conectados, podemos cambiar la modalidad para verlos a todos, pero aquí partimos de un supuesto, que si se inscribieron en la práctica, es porque tienen el interés, ¿verdad?, de avanzar en los estudios. Porque si no ganan la práctica, pues no pueden cerrar pensum, si no se ganan las prácticas. Entonces aquí yo parto de lo siguiente. Mi confianza para ustedes, y licenciado Aldana y yo, es del 100%. Ustedes, su comportamiento, su conducta, pues pueden hacer variar esa confianza en nosotros y tal vez ponernos más estrictos si vemos algunas actitudes o comportamientos que no serían los adecuados. Aquí no se trata de puntos, porque fíjense que a los compañeros que, tal vez esto va dirigido a los compañeros que creen que con solo conectarse como que fuera un programa de radio, ¿no?, que van a veces en la bicicleta y ponen el teléfono y creen que con escuchar ya están en la práctica. Para mí están equivocados, porque no se trata de puntos. La práctica no se trata de sacar puntos. Yo les puedo poner 100 a todos, pero el asunto es aprender a hacer un trabajo profesional. Esta metodología le sirve a uno en el trabajo. Cuando uno ya la logra dominar, no es necesario que uno haga un plan escrito, sino ya el ejercicio mental le permite a uno hacer un componente y dar un resultado. Entonces aquí, repito, no se trata de asistir para hacer puntos, ¿verdad? También los trabajos que pedimos se ponderan, por supuesto, porque tiene que ser la ponderación tiene que ser objetiva, por tanto hay que ponderarlos. Pero un trabajo que nosotros pedimos no es solo por cumplir, ¿verdad? Que se pide un trabajo, se entregue y ahí se quedó, ya se vuelve historia. Todo lo que nosotros pedimos en la práctica es porque nos va a servir para desarrollar las demás etapas de la práctica. No les vamos a pedir nada que no nos va a servir. No vamos a estar jugando al gato y al ratón, ¿verdad? Si saben o no saben, que les pongo una trampa a ver si me la resuelven. No se trata de eso. Todos los trabajos que pedimos es porque nos van a ser de utilidad, y en la manera que ustedes los hagan de
digamos, más extensos o intensivos, les va a ser más fácil hacer su plan de investigación. Porque si uno no tiene información, no puede hacer un plan de información. Entonces, esta primera etapa le llamamos nosotros la etapa indagadora. Muchos de ustedes tendrán conocimientos amplios de lo que está pasando en el mundo en cuanto a geopolítica y eso, ¿verdad? Pero es necesario poder plasmar eso en un plan de investigación, luego comprobarlo en el campo y después redactar un informe. Y de eso se trata la práctica. De acuerdo al programa que tenemos, tendríamos que comentar ahorita, si ustedes no tienen alguna pregunta o alguna intervención, bueno, tendríamos que comentar el documento que es la guía de trabajo y tiene como título el impacto de la inflación mundial en Guatemala en el marco de la pandemia COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tomemos esto como un gran título, pero el tema nuestro es la inflación. Vamos a desarrollar la inflación dentro de este marco que planteó el licenciado, ¿verdad? Que es metiendo situaciones internas y externas que obviamente tienen impacto en la economía guatemalteca. Entonces, si ustedes ya pueden tomar recortes de prensa, de revistas, de lo que salga en internet relacionado con el tema, pues es conveniente recogerlo, archivarlo y tenerlo presente porque nos va a dar elementos para poder hacer nuestro trabajo. El documento guía contiene una gran explicación que yo les pediría que lo lean al finalizar la práctica o un momento que tengan el tiempo adecuado, lo puedan leer para que estemos en la misma sintonía de lo que nosotros vamos a hablar en esta práctica. Este semestre es tal vez el más complicado para ustedes, ¿verdad? Porque creo que ya recibieron econometría y macroeconomía, ¿verdad? Creo que viene ahorita en este semestre. Pero así es la facultad, ¿verdad? Es exigente. Y quiere profesionales también comprometidos, ¿verdad? No pensemos que nos van a dar por decreto el título, ¿verdad? También nos lo pueden dar, pero vamos a quedar mal en nuestros trabajos, vamos a decepcionar a las personas que nos contratan, vamos a hacer quedar mal a la facultad y nosotros mismos vamos a quedar. Si ustedes tienen a la mano o en sus pantallas el documento guía, podemos irnos a la página 35. Ahí está el objetivo general del tema, de lo que vamos a desarrollar, y están los objetivos específicos, ¿verdad? Que son los que vamos a tratar de cumplir. Y aquí ya a ustedes se les denomina estudiantes del octavo semestre de la carrera de economía, ya en el objetivo general. Dice que ustedes deben comprometerse, ¿verdad?, en la interpretación de los grandes problemas económicos y sociales que afectan a las sociedades de nuestro planeta, entre ellas Guatemala, de la interrelación que existe entre todos los países. Y aquí el licenciado pone un ejemplo, que es el efecto mariposa, ¿verdad? Que dice, una mariposa mueve las alas en Brasil y hay un terremoto en Turquía, ¿verdad? A eso se refiere el efecto mariposa, ¿verdad? Que una cosa sucede aquí y repercute muy lejos o al revés, ¿verdad? Una cosa sucede afuera y repercute aquí con nosotros, ¿verdad? Y dice, un pequeño evento que ocurre en determinado lugar provoca cambios a nivel planetario. Bueno, ese es el objetivo general. Y los objetivos específicos están en que el estudiante investigue y profundice en conceptos como la inflación, que tienen las economías sometidas a grandes conflictos sociales, ¿verdad? Y no vamos a leer todo el documento porque esa es tarea de ustedes, ¿verdad? Nosotros ya lo leímos, esto fue aprobado por el Comité Director de Prácticas de la Facultad, ¿verdad? Está aprobado. Luego, en el punto 4 de la página 37, hace ver la metodología. Entonces, es importante que ustedes lean cómo es la metodología, porque los sábados que nos reunamos ya deben saber cómo va a ser la metodología, ¿verdad? Para no estar de alguna manera tal vez desperdiciando tiempo en repetir cosas que ya están aquí.
Y también en las últimas páginas, en la página 40, están los requisitos de la práctica. En este sentido, compañeros, yo quisiera dejar claro algunas cosas. Yo no puedo aceptar a compañeros que no hayan sido remitidos sus correos universitarios por parte de informática o control académico de la facultad. Es decir, habrá un compañero que tiene un inconveniente en la inscripción o en participar y quiere hacerlo mientras lo arregla. Yo no estoy autorizado para poder admitirlo. Y si fuera el caso que entrara a estar con nosotros, al final, cuando yo cargo las notas en el sistema, esa persona no va a aparecer. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que alguien que no cumpla los requisitos esté participando con nosotros. A mí me dieron una lista de 52 estudiantes. Ahorita hemos conectado 51. Quiere decir que si yo resto al licenciado Aldana, hay 49 estudiantes. Quiere decir que hay del listado que me mandaron el día de ayer, faltarían 3. Mejor hablemos claro, pongamos los IES sobre donde corresponde para que no tengamos inconvenientes, ¿verdad? Todas las grabaciones, todas las reuniones van a ser grabadas porque es un requisito tanto de PROPEC como de la Contraloría. La Contraloría también quiere comprobar que nosotros como docentes estamos dando los cursos en los horarios que corresponden. Entonces, todas las grabaciones, todas las reuniones, las grabamos. También el Google Meet manda un reporte de qué tiempo estuvo conectada cada persona. Ese trabajo administrativo yo lo hago fuera de los horarios del sábado, ¿verdad? Porque yo también tengo que participar en la práctica profesional los días martes y los días jueves. Entonces, el martes y el jueves yo lo tomo precisamente para ese trabajo administrativo. Revisar quiénes se conectaron, cuánto tiempo. Yo tengo que estar en la práctica profesional martes, jueves y sábado. Que yo tengo suficiente tiempo, tengo 2 horas el martes, 2 horas y media, que me las pagan, ¿verdad? Para hacer este tipo de controles. En cuanto a la asistencia, alguna vez la vamos a tomar a través del chat. Otras veces yo la voy a tomar a través del listado que tengo acá. Aquí tengo el listado de la facultad de los estudiantes. Otras veces la voy a tomar con el reporte de Google Meet de cuando se conectaron. Ese es digamos, el control interno que yo voy a hacer para poder satisfacer también los requerimientos de nuestros jefes, ¿verdad? Porque el departamento de prácticas tiene un jefe, que es el licenciado Rolando Cuyán, ¿verdad? Él es el jefe de todas las prácticas. Cada práctica tiene un coordinador, ¿no? En el caso de la economía, el coordinador es el licenciado Aldana, ¿no? Y así. Son aspectos administrativos que también debemos observar. Compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos hablando? De momento todo va claro, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, me voy a permitir entonces poner una presentación que vamos a comentar, ¿verdad? Si hay alguna duda o algo, yo no me puedo explicar bien, usted por favor me interrumpen y aquí nosotros vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes tengan. Vamos a ver si está por aquí el documento que yo necesito. Por favor, me dicen si se puede ver. Sí se puede ver, licenciado. Sí, licenciado, Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar con este perfil del egreso de economía. Fíjense que este perfil
se trabajó en el 8º seminario académico, el que se pretendía antes de la pandemia, cambiar el pensum, ¿verdad? Entrar a otro, es decir, a otra conformación de los cursos, ¿verdad? Y lo que le llamamos el plan, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que ustedes son plan 95, yo soy plan 75, y yo creo que el licenciado va a ser plan 69. Exacto, exacto. ¿Verdad? Y quiere decir que la facultad ha desarrollado 3 planes de estudios, ¿verdad? En la facultad. Y yo soy plan 75 y ustedes son plan 95. Y se supone que cada plan va mejorando, pues, o va adaptando al estudiante a las necesidades de la sociedad y, ¿por qué no decirlo, verdad? Las necesidades del mercado. Entonces, este perfil se trabajó para el 8º seminario académico que ya nos ha probado muchas circunstancias, pero dice, porque muchas veces le preguntan a uno, ¿y qué hace un economista? Y no sabe uno decir qué es lo que hace un economista, ¿verdad? Entonces, esto dice el economista egresado de la San Carlos, es un profesional con formación económica social para realizar análisis sustentado en las teorías económicas, utilizando las herramientas matemática, estadística y el uso de métodos y técnicas de investigación para descubrir el origen de los problemas económicos, sociales y empresariales, de manera que la sociedad pueda disponer de propuestas de solución a la problemática nacional en el contexto mundial, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que nosotros vamos a poner en práctica en la práctica profesional de economía. Aquí pues dice el coordinador Felipe Antonio Aldana Marín, docente, supervisor Julio César y Miri Guzmán. Esta pantallita es muy importante, compañeros, porque aquí están los sábados que vamos a trabajar en la práctica. Como ustedes ven, son 18 sábados, ¿verdad? Y ahí tal vez podríamos tener problemas en algunos sábados, ¿verdad? Por ejemplo, el sábado 19 es un día preelectoral. No sabemos si la facultad va a decidir que no trabajemos porque las personas tienen que moverse a los lugares donde votan. No sabemos eso, ¿verdad? Si así fuera, ya descontamos un sábado, luego tendríamos 17. Luego, el 6 de agosto también es el Día del Profesional de las Ciencias Económicas. Siempre hemos trabajado, no veía yo que nos fueran a correr en algún descanso porque siempre hemos trabajado ese día. En el mes de septiembre está el sábado 16, quiere decir que 15 de septiembre va a ser un día de asueto. La facultad o la universidad da asueto el 14 y el 15. Muchos aprovechan ese feriado largo o ese asueto largo para realizar otras actividades fuera de la capital. Si fuera el caso que no tuviéramos que reunirnos el 16, de todos modos estaríamos dejando un trabajo el que tengamos para esa fecha, ¿no? Para verlo durante la semana. Ustedes me lo marcan, nos pondríamos de acuerdo, pero aquí está contemplado el sábado 16 como un día de trabajo de la práctica profesional de economía. Entonces, que ustedes ven, estamos empezando el 22 de julio y estamos planeando ya haber entregado el informe o las USB, lo que nos piden en Propec, a más tardar, incluyendo las notas, el 26 de noviembre. Esto nos deja entonces 18 reuniones. Y si ustedes multiplican, por ejemplo, 18 por 4, les da alrededor de las 76 horas de trabajo que nos pide el reglamento de prácticas. El reglamento de prácticas dice que debemos trabajar en el tema alrededor de 76 horas. ¿Verdad? Y esto, si nos reunimos de 2 de la tarde a 6 de la tarde, estaríamos cumpliendo con esas 76 horas de trabajo. ¿Verdad? Por supuesto que la eficiencia que logremos en las actividades, pues nos puede reducir los días, ¿verdad? Ustedes se retiran y nosotros con el licenciado, pues seguimos cumpliendo hasta el 30 de noviembre. Ahí estamos. Bueno. El periodo de realización
¿verdad? Dice, hay un asterisco que dice de manera virtual atendiendo los lineamientos de la Facultad de Ciencias Económicas. Y la práctica está programada para ser llevada a cabo los días sábados de 14 a 18 horas. Se llevará a cabo, dice, durante el transcurso del octavo semestre, los días sábados, independientemente de otros días necesarios, de conformidad con la naturaleza del tema a estudiar. El estudiante debe acumular por lo menos 60 horas de trabajo en actividades relacionadas directamente con la práctica y cubrir el mínimo el 80% de asistencia para cada una de las etapas que comprende la práctica. Y aquí, compañeros, por favor, pongan atención. Dice, el estudiante que no cumpla con este porcentaje no podrá continuar realizándola. Quiere decir que en la primera etapa, si no llega al 80%, no puede pasar a la segunda etapa. Si en la primera etapa no reúne el mínimo de 61 puntos, tampoco puede seguir o continuar en la segunda etapa. Es decir, se vuelve cada etapa prerequisito de la siguiente. El tema que vamos a trabajar, que es sobre la inflación, ya en el primer semestre la tarea del licenciado Aldana es precisamente investigar varios temas y escoger uno para proponérselo al comité directivo. Este lo autorice y es el que desarrollamos nosotros en el segundo semestre. El objetivo es promover que el estudiante de la práctica aplique a través de la investigación de un tema económico los conocimientos adquiridos. Aquí nosotros insistimos, ¿verdad? Son los conocimientos de ustedes, no los de nosotros. No tendría chiste que yo me pusiera a redactar el informe, ¿verdad? Son ustedes los que tienen que aplicar sus conocimientos. Y esto incluye, compañeros, la gramática y la ortografía, las técnicas y los métodos de investigación. Aquí el entendido es que ustedes ya son graduados de nivel diversificado. Quiere decir que tienen buena ortografía, ¿verdad? Tienen buena gramática y buena sintaxis. Es lo que nosotros asumimos porque ya son profesionales de nivel medio y algunos de ustedes hasta son profesionales universitarios de otras carreras, ¿verdad? Entonces, no debiéramos estar perdiendo tiempo en estar corrigiendo aspectos de si tiene una tilde, que si se escribe con Z, con C, S, la oración no cumple con el sujeto, el verbo y el predicado, esas cosas ya no son para nosotros, ¿verdad? Ya se supone que nosotros dominamos ya esa parte, pues, porque ya estamos avanzados en nuestros estudios. Les decía que aplicar los conocimientos incluye estadística, matemáticas, doctrinas económicas, toda la teoría económica y la parte del área de prácticas que nosotros recibimos, ¿verdad? Es decir, hay compañeros en otras prácticas que hasta han hecho modelos econométricos. Nosotros trabajamos como 3 o 4 años con una unidad que se llama urbanística de la Municipalidad de Guatemala. Le hicimos 3 o 4 investigaciones sobre el tema de la vivienda en Guatemala. Y se lo fuimos a presentar precisamente a las autoridades de urbanística de la municipalidad y esos trabajos les sirvieron a ellos de referencia para el plan territorial, el plan de ordenamiento territorial y otros, ¿verdad? Que ellos necesitaban. Tuvimos previo a la práctica reuniones con ellos de qué era lo que necesitaban que nosotros investigáramos y lo hicimos como 3 o 4 años, ¿verdad? Ahí estuvimos desempeñando. Entonces también el objetivo es que el estudiante pueda desarrollar a través de la exposición de los temas asignados las habilidades de exposición oral y escrita con el fin de que redacte un informe económico de calidad profesional, ¿verdad? Aquí estamos pidiendo pues que los trabajos que entreguemos sean de calidad profesional, ¿verdad? Es decir, la forma y el contenido tienen que tener relación, ¿verdad? No cualquier hoja ahí que
escrita a mano y todo sin título, sino que tiene que tener esa correspondencia entre forma y contenido, ¿verdad? Por eso se le denomina un trabajo profesional. El tema ya lo vimos a conocer, ¿verdad? Es un tema específico de la carrera. Lo vamos a trabajar por grupos, también en forma individual, con énfasis en el trabajo de equipo. Esos numeritos que ustedes ven al lado izquierdo que dice 5.2.4.5 es la numeración de lo que pide el reglamento de prácticas. Si alguien tiene duda, puede meterse a la página de la facultad, buscar PROPEC y descarga el reglamento o llamar a PROPEC y que le manden el reglamento. Y todo lo que estamos hablando acá, pues está, de alguna manera, pues está en ley, ¿verdad? Está normado, no nos estamos inventando nada, pidiéndoles cosas que no corresponden. Las etapas de la práctica. Les decía, la primera etapa es de indagación, conocer el tema, preparar un plan de investigación, establecer los problemas, lo que nosotros le llamamos efecto, ¿verdad? Establecer las hipótesis, que nosotros le llamamos las causas, ¿verdad? Y preparar también este plan de investigación que nos sirve de guía para hacer la segunda etapa. Entonces aquí otra vez, compañeros, hacer el plan de investigación no es que ya lo hice y lo guardo, no, ese plan nos tiene que servir, tenemos que seguir ese plan en la segunda etapa, que es la etapa de comprobación de hipótesis. Esa es una diferencia entre la práctica de área común y la práctica profesional. Por eso, la anterior, área común, ya les dan a ustedes las hipótesis, el marco teórico y hasta creo que el formulario para hacer la encuesta. Aquí nosotros elaboramos el plan, redactamos las hipótesis, los objetivos, el marco teórico, identificamos el problema, luego hacemos formularios, ¿verdad? En la parte ya de demostración, que es la segunda etapa, hacemos formularios de encuesta, que por definición es a una muestra, ¿verdad? Cuando uno habla de encuesta, se refiere a una muestra. Entonces tenemos que establecer el tamaño de la muestra con un método estadístico. Luego, buscar expertos en la materia para también entrevistarlos, no solo quedarnos con la encuesta, sino también con la entrevista, porque puede ser que a los que encuestemos, de acuerdo a cómo determinemos la muestra y el tamaño de la muestra, puede ser que sean personas que no tienen por completo conocimiento del tema. Entonces, entrevistar a expertos nos sirve para hacer una confrontación de lo que piensan las personas del pueblo, digamos, y lo que podríamos, nos dicen los expertos. Disculpen por la tos. La tercera etapa ya es la exposición de los resultados del trabajo de campo o de la etapa de demostración. Ahí ya hacemos ver, pues, por decirlo así, identificamos y exponemos los hallazgos y comprobamos o rechazamos las hipótesis planteadas. Conforme va avanzando la práctica, vamos a ir trabajando en esos temas, ¿verdad? Cuándo se rechaza, cuándo se aprueba, cuándo damos una recomendación, cuándo no la damos. No, eso va a ser más adelante conforme estemos avanzando. Aquí otra vez dice, reiterando, ¿verdad? Que cada una de las etapas de la práctica deberá evaluarse objetivamente, ¿verdad? Es decir, el trabajo, vamos a evaluar el trabajo que ustedes hagan, ¿verdad? Aquí no es que le pongo más puntos porque se conecta temprano, le pongo más puntos porque, ¿verdad? Me cae bien o porque es del equipo que a mí me gusta, no, vamos a hacer objetivamente, con los resultados que ustedes nos den. Yo tengo un formato de evaluación por parte del coordinador de cada grupo. Yo le traslado al coordinador este formato y le doy 5 criterios de evaluación para que él también evalúe objetivamente. Porque cada etapa
tiene varios componentes para llegar a la nota final de la etapa. Las presentaciones, los trabajos individuales, algún examen o test que queramos pasar, todo eso va sumando y es la nota de cada una de las etapas, de acuerdo pues a la etapa en que van. Entonces, con esos 5 criterios que le damos al coordinador de grupo, él le pone una letra a cada uno de los integrantes de su grupo. Y esa letra que él le pone, que va de la A a la E, o de la A a la D, yo lo tomo y lo convierto en una nota numérica, que va a sumar a la nota de las demás actividades para obtener la nota final de cada estudiante. Esa es la forma en que hacemos la evaluación y también que queremos que sea objetiva. Dice aquí, los estudiantes deben aprovechar todo el bagaje teórico acumulado en el transcurso de la carrera. Es decir, uno tiene que regresar a sus cuadernos y revisar lo que tenga relación con lo nuestro, para recordarse y aplicarlo. También el estudiante debe identificar y plantear el problema a investigar, definir su marco teórico, estructurar las hipótesis inherentes a la respuesta del problema y establecer los objetivos para comprobación de hipótesis. Fíjense, es interesante, ¿verdad? Establecer los objetivos para comprobar la hipótesis. Quiere decir que en el objetivo el estudiante va a redactar qué herramientas, técnicas va a usar para comprobar la hipótesis, ¿verdad? Si va a hacer un análisis, si va a hacer una comprobación, si va a hacer un test o una encuesta, una entrevista, todas esas herramientas que a ustedes les explicaron en técnicas de investigación, ¿verdad? Que es lo primero, son las que tenemos que usar acá para comprobar la hipótesis y plantearlo como objetivos de investigación. Luego dice que el método científico de investigación, que es la metodología que vamos a emplear, se materializa con la aplicación del plan de investigación. Es decir, el plan de investigación tiene una parte que se llama métodos y técnicas. En esa parte uno redacta los métodos y las técnicas que va a utilizar. No se trata de definir qué es técnica, qué es método, qué es una herramienta. No. Ahí se plasma lo que uno va a utilizar. Por eso el plan de investigación también lleva un cronograma donde detallamos las 3 etapas y en qué momento lo vamos a realizar, ¿verdad? Porque, yo repito, el plan no es nada más para cumplir, sino es el instrumento guía que nos va a servir para realizar la segunda etapa de la práctica. Por consiguiente, ¿verdad? Tenemos que poner en el plan lo que realmente vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario? No, licenciado, gracias. Hacemos nuestro plan, pero antes de redactar digamos, las partes formales del plan, ¿verdad? Como podría ser la justificación, de métodos y técnicas, temas y subtemas, recursos a utilizar. Consolidamos nosotros nuestro plan en una matriz de investigación, así le hemos denominado, ¿verdad? En esta matriz, nosotros ya habiendo identificado los problemas, ¿verdad? Lo redactamos en la primera columna de izquierda a derecha, de una manera, con una metodología, ¿verdad? Que permita ver la delimitación del problema. Se delimita en tiempo y espacio. El punto de vista desde el cual vamos a abordar el problema, esto es económico. Entonces sería desde el punto de vista económico. Y el problema lo planteamos como una pregunta, porque nosotros al plantearlo como pregunta lo estamos de alguna manera buscando respuestas a esa pregunta.
Entonces, siempre nosotros iniciamos nuestro problema preguntándonos cuáles son las causas, porque no nos preguntamos por el problema en sí, porque el problema en sí lo estamos viendo. Por decir algo, la inflación puede ser un problema, ¿verdad? Entonces yo me pregunto cuáles son las causas económicas de que la inflación se haya incrementado a 9.5% durante el año 2021 a 2022 en Guatemala. Ese sería un problema. Pero lo redacté de tal manera que se puede ver que lo estoy delimitando en tiempo y espacio, ¿verdad? Y estoy dando a conocer desde qué punto de vista voy a abordar ese problema. Entonces, si yo me pregunto, inicio mi problema abriendo un signo de interrogación y digo, ¿cuáles son las causas económicas de que la inflación haya subido 9.5% en Guatemala durante el periodo 2020 a 2022? Si yo estoy haciendo una pregunta en el problema, mi hipótesis tiene que ser la respuesta a esa pregunta. Entonces, yo podría poner la guerra, por decir algo, son ejemplos. La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado que la inflación haya subido 9.5% en Guatemala en el periodo 2020-2021. Exactamente lo que tengo de problema lo copio en la segunda parte, después de ha provocado, lo copio en la hipótesis. Entonces, quiere decir que la hipótesis tiene dos partes. Una que le llamamos variable independiente y la otra que le llamamos variable dependiente. Porque el problema va a depender de la causa, de lo que nosotros identificamos como causa. Esto lo vamos a ver con mejor detalle más adelante. Luego, para decir, ¿verdad?, que la guerra entre Ucrania y Rusia provocó que aquí se subiera a 9.5% la inflación, tomando en cuenta que la meta de Junta Monetaria siempre ha sido de 2.5 más menos 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que fue un disparo muy alto lo que tuvo la inflación. Entonces, hacemos el marco teórico como un respaldo teórico de lo que estamos afirmando en la hipótesis y de alguna manera en el problema, porque la hipótesis incluye el problema. Aquí vemos la relación en la hipótesis causa-efecto. Entonces, el marco teórico tiene que tener relación con la hipótesis, porque en la hipótesis también está el problema. Pero el marco teórico no es algo que nosotros nos inventemos. El marco teórico es lo que ya han dicho otros autores, expertos, ¿verdad?, sobre la inflación o sobre la guerra y sus causas y efectos, ¿verdad? Guerra Rusia-Ucrania. Entonces nosotros tomamos de esas personas que ya escribieron, ya comentaron, ¿verdad?, sobre lo que nosotros hemos considerado como problema de hipótesis y lo ponemos ahí para darle un respaldo teórico. Y aquí sí necesitamos citar, ¿verdad?, usar las fuentes, darle la paternidad, es decir, al pie de página, poner de dónde obtuvimos, es decir, las citas bibliográficas. Y en esta matriz, lo único que lleva cita bibliográfica es el marco teórico, porque no nos pueden acusar de plagio si nos jalamos algo y lo pegamos sin darle la paternidad que corresponde. Luego, los objetivos, ¿verdad? ¿Cómo comprobar la causa? Que es la hipótesis, ¿verdad? Y aquí mismo, en los objetivos, identificamos los instrumentos que vamos a utilizar, ¿verdad? En este caso, ya hemos planificado hacer una encuesta. Solo vamos a establecer cuándo la hacemos, a quién se la hacemos, cuando ya estemos listos con todo nuestro trabajo. La segunda etapa, que es la que nosotros desarrollamos de acuerdo a los objetivos que plasmamos en el plan, ¿verdad? Y podemos prever como lugares de trabajo o de investigación las entidades públicas y privadas, institutos de investigación universitarios,
Aquí también, cuando uno ya tiene toda la información recopilada en la boleta, esta boleta también puede ser electrónica, ¿verdad? Que a veces nos permite de una vez compilar la información y hasta nos diseña gráficas y otras formas que nos permitan visualizar mejor lo que recopilamos, ¿verdad? Tenemos que hacer un como reporte, una presentación de qué fue lo que, del resultado total de la encuesta, ¿verdad? ¿Qué datos nos revelaron, pues, este trabajo de campo? Eso es lo que... Y por otro lado también, recopilar y vaciar la información de algunas entrevistas que realicé. Esto es parte de la segunda etapa. Y la tercera etapa es el resultado final de la investigación. Aquí lo que se pretende también es que se aporte un conocimiento preciso, ¿verdad?, sobre el problema estudiado, tanto para las autoridades de nuestra facultad o para alguien que quiera de alguna manera consultar el tema de nosotros, que se enteran de que estamos trabajando el tema de la inflación y quieran saber, así como sucedió con el tema de la vivienda, ¿verdad? El uso del suelo, la renta diferencial, la vivienda en alquiler, son documentos que nos sirven o les sirven a otras personas para desarrollar otros temas. En algunas ocasiones nos han solicitado que pongamos el contenido de trabajo en algún acto especial, ¿verdad? Puede ser que el decano disponga que un grupo de cada práctica, auditoría, economía, administración, haga una exposición. Entonces, tenemos que estar preparados para poder hacer esa exposición. Y aquí creo yo que hay unos ejemplos. Este es el tema de la vivienda en Guatemala. Ustedes pueden ver, en esa reunión asistió el que era nuestro decano, el licenciado Luis Suárez, estuvo en esa reunión. Ahí está también el licenciado Aldana y otros compañeros que la mayoría ya se graduaron, ¿verdad?, exponiendo el tema de la vivienda, que en esa ocasión el tema puntual que investigamos, y ahí están dando a conocer ellos los resultados de esa. Esto es en la dirección de la mujer de la Municipalidad de Guatemala, en la octava avenida y 12 calle de la zona 1. Ahí fuimos, creo que fue un jueves o viernes de 6 a 8 de la noche, ahí estuvimos exponiendo nuestro tema. Bueno, eso ya está de más. Y la bibliografía que se utilizó para desarrollar el documento guía. Esta es una información también aquí, ¿verdad?, del estatuto de la Universidad de San Carlos, donde dice: para obtener su título, todo universitario debe hacer un mínimo de estudios humanísticos y de la realidad nacional, ¿verdad? Entonces, la PROPEC está cumpliendo con este artículo 62, en el caso de la práctica profesional de economía, que se haga una investigación, ¿verdad?, de carácter sociológico, porque la economía pertenece a la sociología, ¿verdad?, y que el estudiante pues pueda comprometerse en estos temas. No sé si hay alguna pregunta, compañeros, comentario. Solo, licenciado, fíjese que yo vi en la hora de inscribirnos. Casi no escucho, compañera, disculpe. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Sí, perdone. No, le comentaba que a la hora de inscribirnos, bueno, de inscribirme, yo vi que había como posibilidad de hacer las prácticas híbridas, entonces, solo para consultar esa parte. Yo escuché que al inicio dijo que es difícil que este año regresemos, pero no sé, de repente en actividades, ¿a eso se refería o Sí, pues no sé? fíjese que, por ejemplo, el trabajo de campo nosotros tendríamos que hacerlo fuera de las aulas, ¿verdad? Últimamente nos ha salido bien tomar estudiantes de área común y de área profesional como parte de la limitación de nuestro grupo a encuestar, ¿verdad? Ahí hemos estimado la muestra.
por la imposibilidad de irlo a hacer afuera. El tema de la vivienda lo trabajamos en la 18 calle. Fíjese que, lo voy a contar, partimos la Sexta Avenida de la 14 calle hacia el norte, hacia el Parque Central, y de la 14 calle hacia la 18 calle, haciendo o tomando una observación, ¿verdad? Si ustedes caminan a 18 calle, se van a dar cuenta que no es la misma, por decir así, el mismo estrato social de los que caminan de la 14 calle a la 18 calle, de los que caminan de la 14 calle hacia la 8ª calle. Hasta el tipo de comercio es diferente. Y lo que venden, digamos, del lado sur y del lado norte. Entonces nosotros, esa vez la hicimos ahí y dividimos al grupo La Práctica. En unos fueron a encuestar, digamos, a un nivel socioeconómico bajo y al lado del norte a un nivel socioeconómico medio. Ustedes saben qué tipo de ventas hay en la 18 calle, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces, nos dio un buen resultado porque tuvimos opiniones y respuestas de dos clases sociales, por decirlo así, ¿verdad? O de dos capas sociales. Con estos temas que hemos estado desarrollando, podemos decir que los compañeros del área común todavía no tienen un conocimiento avanzado como lo tienen los compañeros del área profesional. Entonces, yo creo que si le preguntamos a un estudiante de área común qué es la inflación o una causa de la inflación y le preguntamos a uno de área profesional, posiblemente no tengamos las mismas respuestas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pretendemos, compañeros, es entender el tema de la inflación. Algunos todavía se preguntan si la inflación es una causa o un efecto. Yo aprovecharía para preguntarles ustedes qué creen. ¿La inflación es una causa o un efecto? Yo diría, licenciado, que porque al final es un conjunto de acciones las que suceden para que exista la inflación. Entonces, y aparte recordando que la economía es un sistema complejo, también puede llegar a ser causa de otras cosas, pero principalmente yo considero que es un efecto. Ajá. Bueno, aquí Ana dice que ella cree que es las dos causas, que es las dos cosas, la causa y efecto. ¿Quién más quisiera decir algo? A ver, Josué. Sí, licenciado, yo considero que también ambas, porque, digamos, hay veces de que, pues, hay que recurrir a la inflación para, digamos, ya sea estimular la inversión o no, ¿verdad? Entonces, yo considero que, pues, depende de en qué Ciclo. fase económica en qué ciclo económico se esté atravesando. ¿Sí, pues? Ajá. Por ahí puede ser efecto o una causa. Bien. ¿Quién más, compañeros? ¿Causa o efecto? Sí, yo puedo opinar también, licenciado. Sí, es como, estoy de acuerdo también con los otros compañeros, como dicen, he escuchado este término, que es el primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Creo que es un ciclo y se maneja de esta forma, ¿verdad? Dependiendo en el contexto, las circunstancias en el contexto histórico en el que se encuentre, pues podemos determinar las causas, ¿verdad? Y los efectos, ¿verdad? Por ejemplo, la situación del COVID, podemos establecer ahí ciertamente, ¿verdad? Que pues derivado de las situaciones que se dieron durante la pandemia, estas afectaron directamente al alza generalizada de los precios, específicamente en Guatemala, ¿verdad? Entonces sí considero que sí, es dependiendo el contexto, ¿verdad? Podemos decir si es una causa o efecto. Fíjense que el tema de nosotros incluye el COVID, esa etapa de COVID. Ese ya sería un punto que usted podría investigar, ¿verdad? Si el COVID causó un incremento en los precios. ¿Y en los precios de qué, verdad? Precisamente nuestro tema de investigación es ir delimitando, ¿verdad? Lo que vamos a comprobar. Y ahí hay un punto, ¿verdad? Si realmente el COVID causó incremento o inflación. Sí, perdón. Jacqueline, ¿usted cómo definiría, vamos a, no solo para Jacqueline, sino cualquiera que quiera participar, ¿verdad? Como cuando uno dice yo soy estudiante de economía,
a uno le preguntan un montón de cosas, ¿verdad? Y digamos, los papás se sienten orgullosos de que sus hijos estudian economía, porque es una carrera muy prestigiada. Fíjense que todo el mundo quiere estudiar economía. Y le preguntan, mira, mija, ahí están diciendo que la inflación subió 9%. ¿Eso qué quiere decir, mija? O mija. Y usted esto no nos han enseñado de eso, sí, no hemos visto. ¿Para ustedes qué es la inflación? Es un incremento sostenido de los precios en el tiempo. Es fantástica, Como, no sé si mi voz en otro. no se oyó ya un micrófono. ¿Cómo decía Jacqueline? Para mí la inflación es el crecimiento sostenido de los precios en general. Pueden ser, y siempre hay como ciertas cosas que quedan excluidas, pero como el combustible, por ejemplo, que el efecto de la inflación como que no le cree mucho, pero sí es causa de inflación, por ejemplo, el combustible. Pero para mí ese es el incremento de precios sostenidos en el tiempo. Prácticamente, no sé cómo más, qué más agregarle a esta definición, pero es prácticamente es eso, licenciado, para mí. Sí, pues sí. Pero fíjense, miren, otra cuestión, compañeros. ¿Cuál es la mercancía que más afecta a la inflación? El dinero. No, el dinero no, la mercancía que más afecta a la inflación. Sería Los combustibles. los alimentos, licenciado. Ajá, los alimentos, combustibles, ¿qué otro? Fíjense, aquí les voy a hacer una pregunta de doctrinas económicas. Bueno, la mercancía que más se ve afectada por la inflación es la fuerza de trabajo. Son los salarios de los trabajadores los que más afectados se ven cuando hay inflación porque se pierde el poder adquisitivo. Y recordemos que la fuerza de trabajo es una mercancía, ¿verdad? Que como tiene valor, valor de uso y valor de cambio, ¿verdad? Esto lo establece como una mercancía. Y esa mercancía se intercambia por otra que mencionó el compañero, que se llama dinero. Pero usted por su tiempo, hablemoslo así, por su tiempo socialmente de trabajo, la inflación hace que usted pierda dinero, pierda poder adquisitivo, ¿verdad? El quetzal, si comparamos un quetzal del año 2010 con un quetzal de ahora, del año 2023, ha perdido 32 centavos de poder adquisitivo. Quiere decir que lo que yo en el 2010 compraba con un quetzal, ahora tengo que sacar 1.32. Quiere decir que mi quetzal se devaluó en 32 centavos y que su poder real de adquisición en este año va a ser como de 66 centavos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué mercancía afecta más? A la fuerza de trabajo, al salario. Sí, Alejandro. Sí, licenciado, también me gustaría como mencionar bueno, y también diferenciar el salario nominal con el salario real, porque ahí es donde podemos determinar, digamos, cuánto es nuestro poder adquisitivo, como usted menciona, ¿verdad? Y, digamos, podemos ganar 10,000 quetzales hoy en día, pero realmente ya son como 7,000 quetzales aproximadamente, solo es por decir una cifra, pero eso es lo que realmente es nuestro poder adquisitivo según esa inflación que se da, ¿verdad? Sí. ¿Y qué será peor? A ver, ¿que haya inflación o deflación? Pues dependiendo, licenciado, porque, digamos, para considerar una deflación habría que pasar
mínimo 6 meses, si no recuerdo mal, para que la economía se vaya desacelerando, ¿verdad? Pero yo considero que tal vez la inflación es peor, licenciado, depende de qué escala se llegue, ¿verdad? Ambas son malas, licenciado. Ambas provocan falta de empleo. ¿Cuál? ¿La inflación? ¿O Ambas. ambas? La deflación también es un síntoma de una mala economía. De crisis, ¿verdad? Crisis económica. Gracias, compañeros. Fíjense que el otro sábado, el sábado 29, el primero Dios, ¿verdad? Si ustedes ven las actividades que tenemos programadas, tenemos una lección inaugural que también esta lección inaugural la hicimos, es un video que trabajó el licenciado Aldana, lo puso en YouTube, ¿verdad? Ahí él explica un poco o da un contexto de lo que es la guerra entre Ucrania, la guerra con Rusia, pero de un punto de vista geopolítico, ¿verdad? Nosotros lo tomamos como lección inaugural, le vamos a compartir en la reunión, vamos a compartir el enlace para que podamos ver ese video. Tarda un poquito, pero es importante porque ahí podemos ir anotando lo que nos pueda servir para ya ir elaborando nuestra matriz y nuestro plan de investigación, ¿verdad? Esa es una actividad para la próxima semana. Yo se los compartí para que ustedes estén adelantados, ¿verdad? Porque, como les digo, aquí no jugamos al gato y al ratón, ¿verdad? Sino que queremos avanzar porque solo tenemos 18 sábados. Entonces, luego de que oigamos esta lección inaugural y la comentemos, si nos da tiempo, pasamos a la organización de grupos y la junta directiva. Yo no he organizado ningún grupo, porque no tenemos buena experiencia cuando organizamos nosotros mismos los grupos. A ustedes les gusta más por afinidad. Entonces, yo aquí podría, de la lista, armo los grupos y les digo, esos que hagan grupo 1, pero prefiero que lo hagan ustedes por afinidad, ¿verdad? Y vamos a limitar cuántos deben integrar el grupo. Ese grupo lo que hace es que nombra un coordinador. Entonces, si por ejemplo hiciéramos 10 grupos, tendríamos 10 coordinadores. Entonces, esos coordinadores hacen un chat en WhatsApp, ¿verdad? Y agregan al licenciado Aldana y me agregan a mí. Entonces, yo me comunico con el grupo de coordinadores, dándoles documentos, información, ¿verdad? Y el grupo de coordinadores lo traslada a cada grupo, ¿verdad? Para ir avanzando. Eso es lo que tenemos contemplado para el otro sábado. Luego, algunas indicaciones para el trabajo de investigación y de exposición. Ya habiendo conformado los grupos, vamos a dejar unos temas para que ustedes los investiguen durante la semana, ¿verdad? Y el sábado 5 de agosto hagan las exposiciones. O sea, ustedes van a tener una semana para ver los temas que queremos que investiguen, pero no porque a mí me da la gana que los investiguen, ¿verdad? Sino porque son temas que consideramos nos van a servir para hacer nuestro plan de investigación. Entonces, en estos temas está el índice de precios al consumidor. Ustedes tienen este documento, ¿verdad? Definición del concepto precio, poder adquisitivo del quetzal, significado, causas y efectos, importancia de la canasta básica alimentaria y canasta empleada, explicación de la metodología para el cálculo de la canasta básica alimentaria, su valor histórico interanual, ¿verdad? Consideré que podrían presentar un cuadro de 10 años comparando, por ejemplo, diciembre de cada año, ¿verdad? Que sería una comparación interanual, ¿verdad? Para ver su comportamiento y la evolución de su costo. Y qué es inflación y qué es deflación, conceptos y definiciones. Aquí me estoy adelantando un poquito a lo que podríamos ver el otro sábado, porque mi énfasis es en el video que vamos a presentar
del licenciado Aldana, porque tiene bastante información, ¿verdad? Entonces, si lo pueden grabar, bajar o copiar, excelente, porque vamos a tener elementos, estamos en la fase indagadora del tema, vamos a tener elementos para que nos facilite plantear problemas, plantear hipótesis, tener un marco teórico y poder también definir objetivos. Esa es la idea. Y lo de los grupos, compañeros, es para, si tenemos 10 grupos, tenemos que trabajar 10 hipótesis, porque cada grupo tiene que tener un problema y una hipótesis. ¿Verdad? Pero si, por ejemplo, si lo hacemos de 5 grupos, tendríamos en cada grupo como 10 estudiantes. Entonces es complicado asignarle tareas o participación a 10, ¿verdad? Eso es lo que evaluamos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos grupos? Porque no queremos que sean tan grandes que se quede alguien que solo va a sacar fotocopias, ¿verdad? O solo puso la refacción el día de la reunión, ¿verdad? Eso no es trabajo objetivo. Entonces esta semana vamos a definir de qué tamaño van a ser los grupos, porque también a veces consideramos de que hay compañeros que no les da tiempo a ingresar el primer día, ¿verdad? Y entonces no sabemos realmente con cuántos estudiantes vamos a trabajar. Ahorita hay 53. Siempre nos falta uno, ¿verdad? No he visto si hay un compañero que tenga 2 dispositivos, porque a veces hay compañeros que se conectan en 2. Entonces duplica aquí, ¿verdad? Quienes estamos conectados. Eso es lo que vamos a trabajar, compañeros. Miren, yo les digo que es un trabajo intensivo. Hay que trabajar durante la semana. No me gusta que me entreguen los trabajos el viernes de la noche para que mire yo qué hago, ¿verdad? Así, tenemos que manejarlo. Por eso les decía, cuando yo pida algo que me tenga que presentar, por ejemplo, la boleta, yo la quiero más tardar el jueves a mediodía, porque así yo tengo toda la tarde y la noche del jueves para revisar y poder decirles, compóngalo, porque el sábado que nos reunamos ya tiene que estar, por decir algo, la boleta o la matriz ya corregida y lista para seguir avanzando en el trabajo. Que la práctica puede estar aburrida o no, depende también de la actitud de cada uno en querer actuar, interactuar aquí, preguntar, tomar nota. Y como les digo yo, un recurso que utilizo es el del Meet, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo conectada cada persona? Son registros que yo llevo, ¿eh? Ahorita estamos grabando. Cuando cerremos la reunión, pues me manda a mí la grabación. Usted conoce mejor que yo cómo es esto, ¿verdad? Y yo ya tengo, y yo se lo puedo compartir al licenciado Aldana o al jefe de la práctica. De hecho, el jefe de la práctica ya tiene el documento guía y nuestro calendario de actividades, ya son del conocimiento del jefe de la práctica. También, compañeros, quería decirles que van a haber reuniones que no van a ser cortas porque no vamos a sacar aquí solo por cumplir, ¿verdad? Pero van a haber algunas que tal vez nos vamos a exceder del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy, yo ya agoté los temas que tenía, ¿verdad? No sé si dejamos un tiempo para dudas, comentarios. Licenciado, una pregunta. Entonces, con respecto a los grupos, los vamos a realizar nosotros, ¿verdad? Y Sí. siempre nos comunicamos por correo con usted. ¿Es así? Ah, sí, ajá. El correo Ok. que si quieren apuntan mi número de teléfono, ¿verdad? Pero eso también nos va a servir para cuando armemos el grupo. Fíjense que aquí sí le preguntaría al licenciado Aldana si estaría de acuerdo que hiciéramos grupos de 7. O sea, hoy, por ejemplo, usted dice que hay 51, ¿va? De los 52. Ajá. Pero no está seguro si hay alguien que está duplicado. Entonces, mire, eso para mí digamos, es decisión suya, ¿verdad? Porque eso de
casarse con números pares o sí, de 5, de 10, puede ser de 7, ¿verdad? Puede ser de 7 porque si son de 7, Habrían serían dos grupos de 8. 5 grupos de 8, ¿verdad? No, habrían, digamos, 7 por 7 son 49. Ajá, Nos sobrarían 2 estudiantes. Entonces, podría haber 2 grupos que tuvieran de 8. 8. Ajá. 2 Entonces, grupos de 8. esto representa que para usted y para mí, revisar 7 matrices, 7 Correcto. temas de investigación, ¿verdad? Pero Sí. consideramos que un grupo de 7 es más fácil que uno de 10. Correcto. Y si hacemos Además, uno de 5, tenemos que hacer más hipótesis. o sea, también el hecho de la carga de trabajo, ¿verdad? Entonces, Exacto. si es mucha gente, entonces algunos, como usted dijo, pues es como los rendimientos decrecientes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué juegan en un equipo de fútbol? ¿Por qué juegan 11, ¿verdad? Porque juegan 11. Porque, o en básquet, no sé cuántos son, pero, por ejemplo, si fueran más, se comienzan a dar codazos entre ellos, ¿verdad? Entonces, en vez de ser más efectivo, la cantidad es menos efectivo. En fútbol son 11 y 11, ¿verdad? Contando los porteros. Por algo se quedó así, ¿verdad? Para ser efectivo. Cuando expulsan a uno, es increíble, pero se nota, ¿verdad? Se nota la diferencia. Si le expulsan a un jugador, entonces el equipo ya está en desventaja respecto al otro que tiene 11 jugadores. Entonces aquí podríamos pensar, ¿verdad? En una cantidad así para que todos aporten, para que ninguno se quede viendo a los demás trabajar, y porque no sería mucho 10, digo yo, serían muchos, y se recarga, a veces siempre se recarga más en los que más trabajan, ¿verdad? Entonces algunos, en cambio, cuando son 7, ya el número creo que es más manejable. Sí. Ahí todos tendrían que aportar. Todos tendrían que aportar. Entonces, me parece bien que de acuerdo a la cantidad que quede al final, ¿verdad? Porque podría ser hasta el otro, o de una vez lo podíamos fijar, ¿verdad? Lo podíamos fijar para que, como ustedes se conocen en la carrera, vayan formando los grupos por afinidad. Y el otro sábado ya tendríamos los grupos integrados. También es importante lo que les decía el licenciado, desde la evaluación que hace que es una evaluación paralela a la del docente, porque resulta que se les insiste pues en que no sean objetivos en la evaluación. Si alguien no aporta, si alguien no llega, no le van a poner la misma cantidad o la misma letra que a alguien que efectivamente asiste, que se conecta por lo menos, porque estos me imagino que se hace por medio virtual también, ¿verdad? O sea que se conecta para trabajar, y entonces si alguien no llega o no aporta, entonces hay que calificarlo, hay que ponerle una baja calificación, y si alguien no aporta nada, entonces hay que también calificarlo mal, ¿verdad? Porque no se trata de ser buena onda, como decimos, ¿verdad? A todos les ponemos lo mismo, y entonces uno, como no tiene ese control, sino que lo van a tener más los coordinadores,
que sea una nota también objetiva, así como va a ser la del licenciado, ¿verdad? Que sea objetiva, no porque me caiga bien, ni porque es mujer, porque, qué sé yo, por cosas subjetivas, sino que un número 7 podría ser un buen número, un buen número. 7 por 7, 49, ¿verdad? Entonces ahí habrían unos grupos, tal vez un par de grupos con 8, si se quedan 51, por ejemplo. Es mejor que sea. Ahorita revisé y nadie está duplicado. Nadie está con 2. Ah, bueno. O sea que hay 51. Ajá. Solo faltó uno, ¿verdad? Puede ser que no llene requisitos y cosas así. Todo en la práctica integrada también estamos viendo eso, que hay algunos que de Yo no entrada creo que faltó. sí, Se faltó. llama Mariana Denise Mota Márquez. Ella es la que no está conectada. Si alguien la conoce, pregúntenle, porque ahorita ya está disminuyendo su asistencia, ¿verdad? Porque fíjense que la primera etapa está contemplada del 22 al 26 de agosto. Entonces, ¿cuántas Pues hay veces? etapas más largas y etapas más cortas, Sí, ¿verdad? pero esta, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. 6 días. Para tener el 80%, ¿cuánto puede faltar uno? Solo una reunión. Sí. Y si no queda afuera, ahí sí ya no puedo hacer yo nada. Bueno, entonces, compañeros, si quieren, ustedes trabajen integrando 7 grupos de 7 y 2 grupos van a tener 8. Pero a la compañera, si la conoce alguien, a Mariana Denise Mota Márquez, 2019 05265 es su carnet, ¿verdad? Si está con ustedes en otros cursos. Sí, Alejandro. Levantó la mano, Alejandro, levantó la mano. Sí, licenciado. Yo tengo una compañera que anoche se inscribió, pero no sé si le saldría en el listado, pero sí ¿Cómo se llama? Ella se llama Sally Crooks. No sé si ella Pero ayer ya no podía inscribirse. ya no, ¿verdad? La Sí, inscripción terminó el lunes. ya. Muy bien. Entonces le voy a comentar. Ella tiene que hablar con Propec. Muy bien, Lick. Es que la aceptan. No está. Bueno, vamos a aprovechar, compañeros, para pasar la lista. Hoy la vamos a hacer aquí con este documentito para ver. Oscar, voy a decir un nombre y un apellido. Oscar Figueroa. Presente. Edwin Chaikoj. Aquí estoy, licenciado, presente. Daniel Ruiz. Presente, Lick. Concepción Guadalupe Pirir. Buenas tardes, Lick, presente. Gracias. César Torres. Presente, Lick. Augusto Barreno. Presente. Miguel Hernández. Presente. Evelyn Guzmán. Presente, Lick. Hilda Calito. Presente, licenciado. Wendy Vázquez. Presente, licenciado. Jocelyn Cuellar. Presente, licenciado. Karen Peroval. Emilio Estrada. Presente, licenciado. Fernanda Hernández. Presente, licenciado. Astrid Hernández. Presente, licenciado. Jocelyn Puac. Presente, licenciado. Cristian Lucas. Presente, licenciado. Omar López. Presente, Lick.
Mario Rosa. Presente, Lic. Nilsa Fuentes. Presente, licenciado. Diana Juárez. Presente. Joana Arroyave. Presente, licenciado. Carlos Ajanel. Presente, licenciado. María Roca. Presente, Lic. Marlen Ramírez. Presente, licenciado. Linda Sáenz. Ronald Gómez. Presente, Lic. Jonathan Cardona. Presente, licenciado. Mariana Mota. Mira que vimos que no está conectada. Jennifer Guzmán. Manfredo Morales. Alejandro González. Presente, licenciado. Juliana Valle. Presente, Lic. Brandon Mayen. Ana Gómez. Presente, licenciado. Damaris Valladares. Presente, Lic. Damaris. Anthony Morales. Licenciado. Jonathan Varías. Presente, Lic. Ana Montúfar. Presente, licenciado. Karen Jiménez. Presente, Lic. Josué López. Presente, licenciado. Rubén Poitán. Presente, licenciado. Auri Batén. O Baten. Licenciado. Damaris Sunush. Presente, licenciado. Jacqueline Tomás. Presente, licenciado. María Gutiérrez. Ya ve. Erika Morales. Presente, licenciado. María Coronado. Presente, Lic. Abel Aceituno. Presente. Scarlett Barrios. Presente, licenciado. Ana Seto. Presente. Brandon Acevedo. Presente, licenciado. Brandon Mayen. No está Brandon. Presente, licenciado. Brandon Mayen. Bien, Lic, presente. Jennifer Guzmán. Y Karen Perual. Presente, licenciado. Entonces solo estaría ausente de la lista Brandon Mayen y Mariana Denise Mota. El Brandon Mayen parece ahí como Sí, que aquí estaba, está, ¿no? está conectado, pero no responde. Antes no sabemos si está. Sí. Ya me había llamado 2 veces, Ah, gracias, Rafa. pero aquí estoy presente, Lic. Ah, muchas gracias. Usted ya lo corregimos. Pues solo Mariana Denise Mota no se presentó hoy.
Entonces, compañeros, si ustedes si se pueden organizar en los grupos de 7 con con 2 grupos de 8, ¿verdad? Ya le van poniendo, conforme me vayan enviando a mi correo la integración de grupos, por favor, ponen quién es el coordinador y su número de celular, tal vez, ¿verdad? Mejor. Nombre de todos, aquí en negría o con otro color el coordinador, su número de celular. Conforme me vayan llegando los correos, yo voy numerando los grupos. Por supuesto que en las presentaciones y en lo que hagamos, no necesariamente vamos a ir que le toca al grupo 1, al 2, al 3, vamos a ir tratando de ver los temas que tengan relación, ¿verdad? O sea, ese orden de que si el primer correo que reciba va a ser el grupo 1 y el último que reciba va a ser el grupo 7. Pero no quiere decir que para todo le va a tocar primero al 1 y de último al 7. No es así. Vamos ahí claros. Sí, está bien, licenciado. Entonces estaríamos cerrando la actividad y los esperaría, por favor, el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Vamos a empezar con el video del licenciado Aldana y de ahí pues ya adelantamos lo de los grupos. Ya comentaríamos tal vez los trabajos que vamos a dejar para cómo queremos las exposiciones, ¿verdad? Ya eso sería... ¿Está de acuerdo, Rica Aldana? Fíjense que les quiero decir que lamentablemente pues no pude hacer un video para esta práctica. Y ese video se hizo el año pasado y el tema era la economía circular. Entonces también la economía circular fue afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque ahora ya se habla de que es la guerra de la OTAN, porque ya Estados Unidos está también metido allá es miembro de la OTAN. Y entonces ya no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino que Ucrania es el país que recibe las armas, que le manda a Estados Unidos y le manda a la Unión Europea, prácticamente la OTAN contra Rusia. Entonces, miren, ya ese tema fue la economía circular, que fue afectada por la guerra porque realmente en Europa es donde la economía circular ha estado impulsándola más. Entonces sufrió un retraso, digamos, esa economía, porque ellos supuestamente se estaban liberando de las economías, de la energía del petróleo. Pero resulta que ahora está en una gran crisis, que ya están declarando hasta la energía atómica como energía verde, cuando no es energía verde, ¿verdad? La energía atómica requiere pues también es contaminante. ¿Por qué vamos a repetir este video? Porque también es por la guerra que se ha impactado en la inflación. Entonces, esa es la explicación de por qué tiene sentido que miremos este video, porque esto está impactando en las dos cosas. Impactó en el retraso de la economía circular y está impactando en la inflación. En Europa hay inflaciones arriba del 20% en algunos países, 24%. Alemania, por ejemplo, está en recesión, ¿verdad? Ustedes saben qué es recesión. Ya lleva se considera recesión cuando hay dos trimestres sin crecimiento. Entonces ya Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea,
está en recesión. Entonces, este video que vamos a presentar, de una vez aclaro, pues, ¿verdad? Que fue hecho para una práctica anterior, pero tiene aplicación en porque también la guerra de Ucrania está afectando la inflación a todo el mundo, ¿verdad? Hasta nosotros, porque han subido los combustibles y ustedes saben que cuando suben los combustibles todo se dispara, ¿verdad? Porque todas las mercancías se mueven pues por medio de transporte y el transporte necesita gasolina, ¿verdad? Necesita gasolina y necesita diésel. Por eso es que consideramos que este video tiene sentido, ¿verdad? Aunque fue hecho para una práctica anterior. Hecha esa aclaración, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a presentar? Porque tiene vigencia. La guerra no ha terminado. La guerra empezó en el 24 de febrero de 2022. Ya imagínense cuánto va de la guerra. Ya cumplió el año en febrero. Y estamos marzo, abril, mayo, junio, julio. Ya son 5 meses. 5 meses más. Casi año y medio tiene la guerra. Y no se mira en un horizonte, pues no hay negociaciones de paz. Ucrania sigue pidiendo pisto, Ucrania sigue pidiendo armas y parece que iba a haber en el verano iba a haber una contraofensiva contra Rusia. Zelensky es un comediante así tipo Jimmy Morales, ¿verdad? Que llegó a la presidencia de Guatemala. Este comediante, pues, hacía películas y llegó a ser el presidente de Ucrania. Y no se quiere bajar del poder porque canceló a todos los partidos de oposición. No quiere hacer elecciones, ya se le venció el periodo. No quiere hacer elecciones porque el país sigue en guerra, ¿va? Y hay un estado de guerra y por eso dice él que no van a haber elecciones. Él sigue al frente. Entonces la guerra no tiene visos de acabarse. Puede ser que se prolongue. Rusia pues tiene experiencia en guerras, ¿verdad? Y casi que no ha perdido ninguna. Y ahí eso lo van a ver ustedes en el video, las experiencias que han habido contra Rusia, ¿verdad? La invadió Napoleón en 1810 y la invadió Hitler, ¿verdad? En 1941. Entonces, parece que ellos tienen capacidad de aguante, ¿verdad? Puede ser que esa guerra se prolongue años, porque si Estados Unidos está interesado pues en destruir a la Unión Soviética, le está metiendo mucha plata a eso, porque miran, pues Estados Unidos está en una situación de mucho nerviosismo, ¿verdad? Porque por un lado está China, que le está haciendo competencia en lo económico, y por otro lado está Rusia, ¿verdad? Que es competencia en lo militar. Y además, ellos quisieran apropiarse de Rusia porque es el país más grande del planeta y está lleno de recursos. Y eso es lo que está faltando en este momento a Estados Unidos y a la Unión Europea. Ellos quisieran, ojalá, hacer como hicieron en el 90, desintegraron Yugoslavia, de un país sacaron 6. Es más fácil manejar pues 6 paisitos, ¿verdad? Que manejar a un país completo. Entonces, Rusia sigue siendo el país más grande del planeta. La Unión Soviética se desintegró en el 91, pero Rusia sigue siendo
más grande. Perdió algunos países, eran 15 repúblicas, y solo se quedó Rusia y Bielorrusia, que son amigos, ¿verdad? Los demás son enemigos de Rusia. Entonces, algunos países que eran de la Unión Soviética ahora son parte ya de la OTAN. Y entonces la guerra no tiene visos de terminar. Entonces tiene vigencia pues el video. Por eso se lo vamos a compartir para que ustedes se informen, ¿verdad? Fue hecho con todo cariño. El documento, miren, algo que nosotros hemos comprobado en la gente joven es que ya no leen. Miren, nosotros no teníamos todas estas facilidades. La gente piensa que siempre ha sido así. Cuando yo nací, no había luz en mi aldea, no había radios, no había televisión. En cambio, ustedes, todos, cuando nacieron, estoy seguro que todos tenían televisión, todos tenían radio, todos tenían luz. No siempre ha sido así. Entonces, nosotros antes no teníamos acceso a leer libros electrónicos. Yo ahora tengo, por ejemplo, este es mi tablet. Yo tengo aquí, porque me gusta leer, tengo una biblioteca que no cabría aquí en la casa. Y sin embargo, todos esos libros los tengo aquí en esta tablet. Esas son las ventajas de ahora, ¿va? Pero resulta que ahora la gente no le gusta leer. Y hay esa gran facilidad, ¿va? Yo todos los meses compro libros en Amazon. Son más baratos que los libros en papel. Yo siempre compro y los leo, ¿va? Y los leo. Porque yo tengo el hábito de leer. En cambio, me dicen algunos patojos que a ellos les da sueño leer. Y a veces no entienden lo que leen y les aburre. En fin, se ha perdido eso, ¿verdad? Son las contradicciones de la tecnología. Si hubiera tenido estas facilidades cuando yo era patojo, yo andaba leyendo hasta basura, pues, ¿verdad? Por ejemplo, iba a una barbería donde había revistas viejas de vanidades, en donde estaba la vida de los artistas. Yo me sabía la vida de los artistas y me mantenía ahí metido en la barbería porque allá había revistas, no eran nuevas, eran viejas. Pero ahí me la leía yo porque no tenía que leer. Leí, si ustedes quieren, leí basura, ¿verdad? En cambio ahora tengo la facilidad que hay libros gratis. Hay un sitio, por ejemplo, que se llama El Libro Total, donde ustedes encuentran miles de libros gratis. Solo que no son bestsellers, ¿verdad? Porque son ya libros que perdieron los derechos de autor, porque son libros antiguos. Entonces, miren, estoy leyendo un libro que es impactante. Se llama, aquí lo apunté, es que se me olvida siempre el nombre, lo acabo de leer. Se llama La fábrica de cretinos digitales. Es una crítica demoledora al uso de las tablets, de los smartphones. Dice los daños que produce en los niños, sobre todo, el ver televisión, el tener acceso a smartphone, a tablet, porque siempre buscan lo lúdico, el juego, ¿verdad? Siempre el niño está conectado, pero él no está leyendo, pues no se está formando, sino que está buscando cosas gratificantes, ¿verdad? Juegos,
y todo eso, y dice el gran daño que produce. Produce, por ejemplo, daños en el sueño. Produce problemas nerviosos. Produce, por ejemplo, falta de concentración. Hay una crítica muy acerba contra este sistema de estudiar por medios digitales. Fíjense que Noruega fue quizás el primer país que le dio computadoras a todos sus alumnos, ¿Saben qué? Le acabo de leer que está regresando a los libros, otra vez a los libros en papel, porque se dio cuenta de que eso fue una pérdida, no solo de recursos, sino pérdida de tiempo, porque está demostrado pues que la gente que dedica muchas horas a los juegos, ¿verdad? al PlayStation, eso les crea una adicción muy fuerte y descuidan los estudios. Entonces, le causa efectos en la formación de su vocabulario, por ejemplo. Tienen un vocabulario muy pobre, no se pueden expresar, tiene falta de socialización, tienen miles de amigos virtuales y no tienen ni uno en la realidad. No tienen ni uno en la realidad porque se mantienen aislados, se mantienen ensimismados en sus casas. Nosotros jugábamos juegos tontos, ¿verdad? De patojos, jugábamos chuga, jugábamos trompo, jugábamos un montón de juegos sociabilizando, porque era en grupo que lo hacíamos, ¿verdad? En grupo, nos relacionábamos. Dentro de nuestra pobreza, nuestros juegos eran así sencillos. En cambio, ahora que hay tanta facilidad, en vez de provocar socialización, está provocando aislamiento. Hay patojos que tienen problemas para comunicarse, que no tienen conversación, no se relacionan con los compañeros, no se relacionan con los padres, se aíslan, ¿verdad? Entonces, además, está la publicidad. Por ejemplo, en el libro fíjense que el libro tiene, mire, me impresionó algo. Tiene 411 páginas, de las cuales 206 son de texto y 205, o sea, mitad, de referencias científicas. O sea que no es porque lo diga él, ¿verdad? Sino que son referencias científicas de estudios que se han hecho sobre el comportamiento de grupos humanos, de grupos de jóvenes, de edades pequeñas, de adolescentes. También está el problema de la publicidad. La publicidad lleva por ejemplo, a la publicidad del cigarrillo en las películas. Lleva a que los jóvenes se vuelvan adictos a fumar. El sexo explícito, por ejemplo, en las películas, lleva a que también los jóvenes tengan relaciones así muy, muy jóvenes y no se cuidan de las enfermedades venéreas y los embarazos juveniles. ¿Verdad? Que hay tanto, en Guatemala es terrible eso, ¿verdad? Hay niñas de 10 años embarazadas, les embarazan en la misma casa, por ejemplo, tíos, qué sé yo, dentro de la familia. Hay problemas en Estados Unidos, por ejemplo, problemas de obesidad. Hay series de televisión en donde se mira la obesidad, es una cosa espantosa, ¿verdad? Llegan a pesar
400 kilos, cosas así, ¿verdad? Entonces, mira uno, eso no fue casualidad, pues, ¿verdad? Eso fue producto, por ejemplo, de comer tanta comida chatarra que se anuncia por la televisión, ¿verdad? Los niños les encanta eso, ¿verdad? Les encanta los McDonald's, les encantan las hamburguesas, y al final de cuentas, como no comen sano, se vuelven obesos, y eso trae aparejadas enfermedades, digamos, presión alta, gente joven. Lick tiene dos compañeras que le están pidiendo la palabra. Sí, disculpe. Buenas tardes, Lick. Solo es que se me olvidó para confirmar. Para cuando ya tengamos los grupos, le tenemos que enviar un correo con el carnet, el número de carnet y todo, ¿verdad? ¿Y quién va a ser el coordinador de ese grupo? Sí, me tienen que enviar su integrante de grupo y quién es el coordinador al correo al correo universitario. Ok, solo para informarle que ya tenemos, bueno, ya tengo grupo y mi grupo conforman 8 personas, entonces seremos uno de los grupos que tienen a 8. ¿Gracias, por favor? Ok, gracias. Correo, bueno. Ok. Muy bien. Muy bien, esto es nada más se los estoy explicando porque eso lo hemos comprobado nosotros, ¿verdad? Los alumnos a veces no conocen, no saben mucho, leen a veces por obligación sus cursos, ¿verdad? Pero resulta que si uno no tiene ese juego de lectura desde joven, entonces su lenguaje va a ser pobre. Su lenguaje va a ser pobre. Entonces no tiene facilidad de expresión escrita. Fíjense que nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, que la introducción del trabajo resulta que no se entiende, que es algo a veces lo que más es lo más original que puede haber en un trabajo, porque a veces ahora, por ejemplo, se acostumbra mucho también el copy-paste. Tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? No anden copiando cosas porque eso es plagio. Eso es plagio. En la Facultad de Ingeniería de la San Carlos hay un programa que identifica cuánto es plagio y cuánto es original. Hay un porcentaje, digamos, de aceptable de citas, pero ustedes no pueden hacer una tesis solo copiando nada más, bajando cosas de internet, porque ese programa detecta, por ejemplo, lo que es ajeno y lo que es propio. Fíjense que eso es a nivel mundial. La presidente, que así se dice, no se dice la presidenta, se dice la presidente de la Unión Europea, se llama Ursula von der Leyen. Miren, ella tiene un doctorado y resulta que descubrieron que la tesis de ella que tenía 40 páginas y 30 eran copia. 30 eran copia. Entonces, en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que una tesis de doctorado tenga 40 páginas? Una tesis de doctorado, miren, tiene que haber aquí se acostumbra ya, muchos son doctores, pero compran los doctorados. Ahí en el Tribunal Supremo Electoral hay 2 miembros del Tribunal Supremo Electoral que pusieron que tenía un doctorado y se descubrió después que no era cierto. Y por eso ganaron puntos, porque un doctorado tiene 5 puntos más, digamos, en una calificación de un currículum. Entonces ellos pusieron que eran doctores y no lo son.
Sin embargo, en Guatemala no pasa nada, ¿va? Esos tipos merecían haberlos expulsado de ahí, porque habían mentido en su currículum. Y hay mucha gente que anda buscando, miren, el licenciado Imeri es licenciado. Yo soy licenciado. Yo no tengo maestría, no tengo menos doctorado, ¿verdad? Entonces resulta que mucha gente se mata por tener un doctorado, aunque sea comprado. Los venden en las universidades, bueno, en todas, porque hasta en San Carlos dicen que hacen eso. ¿Cómo hacer eso que a mí me muera por ser doctor, porque me digan doctor, si no lo soy? Y hay gente que ha comprado el título, y ahí en la facultad yo conozco varios. En la práctica integrada hay 3, 4 doctores, y se enojan si uno no les dice doctor. Entre ellos se dicen doctor. Cuando alguien le dice licenciado, perdón, doctor. Para mí esa es una falta de autoestima. Quieren ellos subir su autoestima por un doctorado que no se lo ganaron. Porque hacer una tesis de doctorado para mí es algo delicado. Tiene que haber un aporte. Una tesis de un doctorado tiene que haber un aporte a la ciencia. Tienen que haber inventado algo, descubierto algo, ¿verdad? Para ser un doctor. Pero aquí en Guatemala resulta que la señora fiscal, doña Consuelo Porras, tiene un doctorado y se descubrió que es una tesis de un licenciado en Derecho muerto, que ella le robó la tesis, y esa es la tesis de doctorado de ella. Estamos en una crisis terrible, ¿verdad? Entonces yo se los digo, hay que ser un auténtico, ¿verdad? Yo me gusta saber, pero no me gusta andar aparentando lo que no soy, ¿verdad? Porque yo sé de gente que ha comprado el título. En universidades estadounidenses les cobran $10,000 por el doctorado. Y después resulta que hay que decirle doctor, porque ya tienen el título. ¿Doctor en qué? Si no se lo han ganado. Entonces nosotros los dos somos licenciados. Y miren, nos pueden decir, mire Felipe, que yo no me voy a enojar. En Europa, yo tengo una hija en Europa, que vive allá, vive en París. Dice que allá los títulos no encabezan, porque hay tipos que tienen 3 doctorados. Imagínense, con 3 doctorados, imagínense cuándo le va a decir uno el nombre. Le va a decir primero doctor en sociología, doctor en física, doctor, y después le va a decir el nombre. Primero el nombre. Y los títulos vienen después, ¿verdad? Así que uno no se llama licenciado. Yo tengo mi nombre, yo soy Felipe Antonio, y el licenciado Julio César Imeri. Eso vale más, eso nos distingue porque es el nombre que nos pusieron nuestros padres y es el que está registrado en el RENAP. Entonces, el conocimiento no debe ser para volverse uno banal, para volverse uno, es que licenciado, es que... No, primero, yo, por ejemplo, cuando daba clases y hacíamos juegos de aprendernos el nombre de los alumnos, yo entraba al juego y a mí me decían, hacíamos un juego de rueda, por ejemplo. Mi nombre es Felipe, el siguiente decía, mi nombre es Julio, el de él es Felipe. El tercero tenía que repetir los 2 nombres de nosotros y así hasta que le damos vuelta al grupo. Pero a mí no me decían licenciado, a mí me decían Felipe. Y me decía un compañero, es que mira vos,
te van a faltar el respeto. Si te dicen Felipe y vos sos el licenciado, pues el que me falte el respeto, le dije, es problema de él. Lo voy a poner en su lugar también, ¿verdad? Porque si él ya me va a querer andar pegándome en la cabeza porque soy igual que todos ellos, entonces ahí lo voy a poner en su lugar. Pero para mí, si me dice mi nombre,